noches, queridos hermanos. En este tiempo de oración que estamos empezando, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos animarles a que ustedes sigan orando en sus casas, orando, pidiendo las peticiones que tienen para entregarle a nuestro Santo Padre, y Él nos responderá conforme a su voluntad. Participamos, hermanos, todos juntos, como siempre, en familia. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Es un día especial, un día más de vida que Dios nos regala. Y vamos a alabarle porque somos el pueblo de Dios. Sigamos celebrando el Señor. Inigualable es tu amor y me rodea.
Iglesia, bienvenidos a este miércoles de oración. Les vamos a pedir que por favor abran sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, hermanos, pasaremos al primer bloque de oración. Empezamos orando por la vida de iglesia. Primer motivo de oración: oremos por nuestro servicio a Dios, que sea en actitud de agradecimiento por todos los beneficios que Cristo nos permite gozar. Segundo motivo: oremos por el crecimiento espiritual por medio de las disciplinas espirituales de cada integrante de los grupos pequeños. Tercer motivo: oremos porque cada uno de nuestros adolescentes puedan comprometerse con Jesucristo, buscando obedecer su palabra y confiando en que la unidad de la iglesia pueda superar todo obstáculo en sus vidas. Cuarto motivo: por el inicio de ETE, Estudios Teológicos por Extensión, que este curso sea de preparación a cada estudiante para que acepte nuevos desafíos en el Señor. Oremos, hermanos. Oremos.
Oh amado Señor, te damos gracias por permitir que como iglesia nos sigamos congregando a la distancia para alimentarnos de tu palabra y para alabar tu santo nombre. Bendecimos este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir orando, pero antes acompáñenme a leer el texto bíblico que está en Salmos, capítulo 6. El verso 2 dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Como primer punto vamos a orar por la sanidad de nuestros pastores que se han contagiado con el COVID, por hacer obras sociales, por visitar a los miembros de la iglesia, para que Dios les sane, les ayude, les fortalezca en este tiempo. Como segundo punto, por nuestra ciudad, para que podamos respetar los protocolos y no salgamos innecesariamente, pese a que ya se levantó el estado de emergencia. Como tercer punto, vamos a orar por una justa distribución de las vacunas, y este sea el motivo para retornar a la normalidad. Como cuarto y último motivo, por la sanidad de nuestros hermanos Efraín, Marilucea, José, Braulio García, Iduani Chara, familia Capacuti, la familia Agüero González, nuestro hermano José Luis Tapia y su familia, por Diana Manrique, Luz Zúñiga, Leoncio Salinas, Irma Valdivia, nuestro hermano Juan García, y tal vez por nuestros hermanos que no están en lista, que de repente tienen alguna otra enfermedad que lo aqueja y tiene angustia, para que Dios le fortalezca, le anime en este tiempo. Y también para agradecer por la recuperación de nuestro hermano Jorge y Jacoba Chayapa, Roger Chaina y familia Olga Monje, y que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo. Oremos, hermanos, pónganse de acuerdo con su hermano, con su padre, con su madre, con sus hijos, y oremos.
Señor, te damos gracias porque nos permites congregar pese a que no estamos juntos. Y oramos, Señor, por todos estos motivos, para que nuestra oración llegue a ti, Señor, y podamos esperar tu respuesta. Padre, ten misericordia de nosotros, porque todos tenemos necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, síguenos hablando a través de tu palabra, Señor, en este tiempo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio al tercer bloque de oración. Antes de dar los motivos, vamos a leer la palabra del Señor, que está en Primera de Timoteo 3:15. Para que, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los motivos de oración son por las actividades en comunidad. El primer motivo: oremos por la conferencia juvenil del 12 de septiembre en las iglesias del sur, para que el tema de confusión sexual sea propicio para toda nuestra juventud. Segundo motivo: oremos para que por medio de la ayuda social de la iglesia y sus miembros podamos llevar también la palabra de salvación a toda criatura. Tercer motivo: oremos por un compromiso del liderazgo y un cuidado objetivo por medio del discipulado a través de llamadas y consejerías. Cuarto y último motivo: por este nuevo tiempo de ayuno y oración que se está realizando en vivo por medio del Facebook. Muchos tengan la carga de conectarse y disponer de sus corazones para la intercesión.
Oremos, hermanos. Amado Dios, creemos en ti, en tus promesas. No permitas que nuestra fe decaiga y pon sobre nosotros un espíritu renovado. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. En esta oportunidad Dios les bendiga y amigos que se conectan. Es un tiempo especial realmente el que estamos compartiendo y aprendiendo, porque Dios así nos está mostrando de su amor y su misericordia. Como hemos podido estar estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, ahora entrando a esta segunda carta a los tesalonicenses, es donde queremos compartir en esta noche la introducción a esta preciosa carta. Seguramente que Primera nos ha impactado mucho, nos ha dado claridad, nos ha enseñado muchas verdades. Bien, a continuación realmente vamos a compartir lo que esta carta tiene que hablar, nos tiene que compartir con nosotros, y en los futuros miércoles lo que Dios permita enseñarnos a través de la enseñanza que se va a ir desglosando de esta hermosa epístola o carta. Para ello quiero invitarles en esta noche que podamos orar un momento, pedir que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y que Él tome control de todo este tiempo. Padre bueno, gracias Señor por este tiempo, por tu amor y tu misericordia. Pedimos tu dirección y tu guía y que tú puedas salvar a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vayamos de lleno entonces. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, para ello quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 1, que nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí obviamente se puede ver que es Pablo quien escribe esta carta, pero también podemos mirar el capítulo 3, el versículo 17, que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de en toda carta mía. Así escribo. Es decir, Pablo está reconociendo realmente que él es el autor de esta carta. Y obviamente los eruditos y los estudiosos mencionan al apóstol Pablo también como el autor de esta carta. Ahora, ¿cuál es la fecha de redacción de esta carta? Aproximadamente entre los años 51 y 52, es decir, a continuación de la primera que se escribió. Y es interesante porque vamos a ir viendo y mirando algunos aspectos realmente del motivo de esta segunda carta. El lugar en donde esta carta fue escrita fue en la ciudad de Corinto. Así que es importante entender esta realidad. Muy bien. En segundo lugar, veamos el contexto histórico de esta carta. Esta es una carta de corrección. Con respecto en primer lugar a la persecución que nos muestra el capítulo 1. En segundo lugar, con respecto a la profecía que nos muestra el capítulo 2. Pero también en tercer lugar, con respecto a la práctica, a la realidad que nos muestra el capítulo 3. Y es muy importante, queridos, entender. Ahora, hay un informe también en base a esta carta. Las noticias fueron buenas realmente, los creyentes estaban prosperando espiritualmente, su fe y amor realmente entre ellos seguía creciendo, estaban firmes y fieles a pesar de las tribulaciones. Eso lo podemos mirar en el capítulo 1. El versículo 3 nos dice algo muy interesante, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermosa realmente expresión, hermosa verdad de estos hermanos en la iglesia, realmente que su amor y su fe continuaban creciendo. Estaban firmes realmente y fieles a pesar de las tribulaciones realmente que les tocaba vivir. Pero también había malas noticias en esta oportunidad al compartir esta carta. Realmente había mala interpretación de la venida del Señor. Es decir, había falsificadores que ya estaban enseñando doctrinas falsas, específicamente sobre la segunda venida del Señor. Y eso lo podemos mirar en el capítulo 2,
el versículo 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: y no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí podemos ver realmente una realidad importante acerca de lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo para tratar de enseñar o contrarrestar aquellas enseñanzas falsas que se habían divulgado, que se estaban llegando a la iglesia o que habían llegado a la iglesia en Tesalónica. Es importante entender esta realidad. Muchas de ellas afirmaban que las enseñanzas que el apóstol Pablo estaba compartiendo a la iglesia realmente no adjudicaban una realidad firme, sino simplemente lo que estaban diciendo que era que lo que Pablo estaba enseñando no era correcto. Es decir, hablamos de una mala aplicación de la doctrina de la inminencia, simplemente la venida del Señor, y lo cual producía obviamente la indolencia, pereza e irresponsabilidad realmente de algunos creyentes. También por lo que podemos mirar es el comportamiento de algunos creyentes, es decir, que estaban viviendo desordenadamente. Las palabras finales llevan a mucha importancia realmente en esta carta. ¿Sabe por qué? Porque se exhorta realmente de manera muy pero muy clara a aquellas personas que estaba viviendo, o aquel hermano que estaba viviendo desordenadamente, y eso lo podemos mirar en el capítulo 3 versículo 6 al versículo 15, donde nos muestra lo siguiente. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Muy importante realmente. ¿Y sabe por qué? Porque esta enseñanza o esta corrección era muy urgente del apóstol Pablo a aquellas personas que no estaban haciendo correctamente. En otras palabras, estaban en el ocio, en la pereza. Y es muy importante entender esto, queridos. Entonces, el apóstol Pablo está corrigiendo también esta carta a la realidad que estaba aconteciendo en la misma. ¿Qué podemos decir acerca de esta carta? El mensaje de la primera epístola fue confortar a los hermanos realmente en medio de la aflicción, recordándoles realmente que si morían en Cristo tenían esperanza. Pero ahora esta segunda epístola continúa con esa clase de aliento para los creyentes y les dice que recibirán reposo y los que son desobedientes serán castigados, obviamente. El tema central, realmente podemos decir dos cosas. En primer lugar, el justo juicio de Dios para los justos y el castigo de Dios para con los injustos. Es muy interesante esta realidad. Hay algunas palabras y conceptos claves que nos muestra o que nos va a mostrar esta carta de Segunda Tesalonicenses. Hablando en primer lugar de la venida del Señor, que es el tema predominante descrito en 4 palabras. El primero, Apocalipsis. Literalmente podemos decir la revelación del Señor. Miren lo que dice el capítulo 1, el versículo 7. Muy importante entender. Dice así el capítulo 1, versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Obviamente esta palabra enfatiza descubrir algo que estaba encubierto, revelar algo que estaba escondido o destapar algo que estaba tapado. Eso es lo que nos muestra realmente esta palabra en el versículo 7. Pero también hay otra palabra en el griego realmente que es erkomai, y que podemos nosotros mirar el versículo 10 de este mismo capítulo 1 que dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esta palabra simplemente es cuando venga en aquel día. ¿Qué cosa va a ser? Glorificado. Obviamente hablando de la segunda venida del Señor. Esta palabra enfatiza obviamente la misma llegada del Señor. Y es muy importante entender, pero también encontramos una palabra muy conocida también en el original, que es la palabra parusía, y que simplemente habla de la venida del Señor. El capítulo 2, el versículo 1 y verso 8 nos muestran esta realidad. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es interesante, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida. Esta palabra parusía realmente enfatiza la visita oficial de un rey o emperador, con toda la ceremonia de una visita de estado. Obviamente cuando el Señor se manifieste, ya sabemos lo que acontecerá. No solamente vendremos con Él, sino que también el enemigo será completamente erradicado, destruido. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque su segunda venida, queridos, es inminente. Y tenemos que entender esa realidad, por lo cual tenemos que vivir como Dios realmente manda. ¿Qué más? Hay otra palabra también en la original que es la palabra epifanía y lo podemos ver en el capítulo 2, el versículo 8, que dice plenamente lo siguiente. Ya le hemos leído, entonces se manifestará. En otras palabras, estamos viendo el resplandor de su venida. Nos está hablando acerca de que el Señor con su resplandor de su venida. Estas palabras enfatizan no solamente su resplandor impresionante, el brillo, sino también su gloriosa deidad. Nos muestra también realmente que Él es un Dios poderoso y que su aparición es que será muy maravillosa. Ahora, ¿qué más podemos decir también? Estamos hablando de la consolación. La aflicción que experimentaban aquellos hermanos tesalónicos se había intensificado realmente. Es por eso que lo que tenemos que entender nosotros es las cosas que nos está tocando vivir o que experimentamos realmente no es tan comparado con el hecho de lo que se enfrentará y lo que muchos realmente veremos. Y que si Dios tal vez nos permite todavía estar con vida o tal vez los que continúan. Pero muchos realmente en este tiempo están hablando de que la venida del Señor es ya inminente. Y que falta poco tiempo para que el Señor realmente se manifieste. Y que simplemente tenemos que fortalecer nuestra vida en el Señor, aprendiendo a depender de Él. Pero también nos habla esta carta de algunas correcciones. Había problemas en Tesalónica. Algunas personas estaban redactando comunicaciones engañosas o cartas realmente estaban mandando a la iglesia como si fueran del apóstol Pablo. Y ya lo hemos mirado. Dice capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí lo muestra, ahí lo enfatiza. Versículo 15 dice también lo siguiente. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Es interesante realmente porque aquí se muestra esta realidad. Circulaba una enseñanza de que la venida del Señor Jesucristo se había realizado y que el día del Señor ya había comenzado. Es muy interesante realmente mirar que a través de la historia siempre se ha levantado falsa enseñanza, herejías realmente para confundir al pueblo de Dios. Y querido, esta realidad no es de ahora simplemente, todo el tiempo ha habido. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, lo que ha hecho desde un principio es poder desanimar al creyente, poder hacer que su fe comience a menguar y que el creyente no se afirme realmente su convicción como creyente, como cristiano. Y es importante, queridos, que entendamos bien realmente en qué situación estamos. También había entremetidos
situaciones realmente que había en la iglesia también, ¿no? Situaciones muy particulares. Y eso lo podemos mirar en el capítulo 3, el versículo 6, que dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Es decir, había hermanos que se estaban entremetiendo en cosas que no eran correctas y que aún muchos de ellos no estaban trabajando, porque supuestamente ya el Señor estaba pronto a venir. Así que ¿para qué seguir haciendo, trabajar, hacer las cosas que estaban haciendo? Y eso causaba desorden en la iglesia. Y Pablo comienza a corregir estas enseñanzas. Y es importante, queridos, porque también hay una confirmación. ¿Y sabe eso qué significa, mi amado? Significa simplemente que en esta epístola podemos mirar que el apóstol estimula a los creyentes a continuar realmente en lo que habían aprendido del apóstol y a ceñirse realmente a lo que el Señor les había dejado a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, como podemos mirar en el capítulo 2, ya el versículo 17 dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque aquí se muestra realmente la realidad de que el Señor, al establecer confirmación a su iglesia, a su pueblo, lo establece porque en el Señor tenemos que ir creciendo, tenemos que ir fortaleciendo. Estos no son tiempos buenos, queridos, son tiempos realmente donde la fe del creyente tiene que ser puesta a prueba en muchas realidades, y que Dios nos está llamando realmente a poder mirar y evaluar nuestra vida en todos los aspectos. Pero también podemos mirar algunos propósitos también de esta carta. En primer lugar, el reconocimiento a los hermanos por el amor y por la fe que ellos tenían. Eso lo podemos mirar en el capítulo 1, versículo 3 al verso 5. Permítame leer, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor a todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es interesante esta realidad, pero también recordarles cuál sería el destino de aquellos obedientes y desobedientes, como muestra el versículo 6 al verso 10 en adelante. También recordarles que Él estaba orando por ellos, pero también advertirles en cuanto a las falsas predicciones que tenían que ver con la venida del Señor, como hemos estado mirando desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Ahora también es la realidad de poder exhortarles a cuánto deben realmente perseverar en la doctrina. Y eso es importante. Tenemos que perseverar, queridos. Hoy en día está saliendo todo tipo de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Sutilmente lo están haciendo para poder trastocar. Pero el verdadero creyente es aquel que se fortalece en el Señor y aquel que está siempre escudriñando. Y que también, queridos, tenemos que entender que la disciplina en la iglesia tiene que seguir estableciéndose. No podemos nosotros permitir que haya gente desordenada, que está entremetida en cosas, como también había en la iglesia en Tesalónica. Y es muy importante que entendamos esa realidad. El tema que podemos mirar tanto en primera como en segunda Tesalonicenses es el siguiente. En primera Tesalonicenses da ánimo para vivir la vida cristiana con confianza a la luz de la certeza de la venida del Señor. Pero en segunda Tesalonicenses considera la otra cara de la moneda, que es ánimo para perseverar a pesar de la tardanza y de la cierta venida del Señor. Ahora, ¿por qué digo cierta venida? ¿Por qué? Porque muchos realmente estaban pensando que Cristo no iba a venir. Pero realmente Cristo venía. Cristo viene. Y es importante que podamos nosotros entender. Y esa es la certeza que tenemos que nosotros seguir proclamando. Cristo viene, mis amados. Y tenemos que seguir confiando plenamente en el Señor. El próximo miércoles,
el pastor Edgar Carnales estará compartiendo el tema ánimo en medio de las dificultades. Es decir, vamos a continuar desglosando verdaderas enseñanzas que nos van a ir a nosotros desafiando a poder perseverar, a seguir perseverando y a seguir poniendo nuestra fe en las manos del Señor. Que Dios les bendiga ricamente, un gran abrazo y que sea el Señor fortaleciendo nuestras vidas. Permítame unas palabras de oración. Gracias, Señor, por esta noche. Te pido, Padre, que tú sigas obrando en nuestra vida y que nos sigas enseñando y que sea esta, Señor, segunda carta a Tesalonicenses las que sigue edificando nuestra vida, afirmándonos y confirmándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en este tiempo. Estamos participando todos en este hermoso culto de oración. Después de haber escuchado el mensaje de nuestro amado Señor, vamos a continuar con los bloques de oración. En este tiempo vamos a estar orando por nuestro país. Pero antes, por favor, vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a estar orando por los siguientes motivos. Vamos a orar por una reactivación económica en Arequipa y en nuestro país, siendo esta con responsabilidad para que no se siga expandiendo esta pandemia. También vamos a estar orando por sabiduría de Dios a nuestras autoridades, para tomar decisiones que levanten la economía y mejoren el sistema de salud de nuestro país. El otro punto es por gratitud, por nuestras alianzas estratégicas, instituciones fraternas, denominaciones e iglesias amigas con las cuales el Señor nos permite servir, orar y trabajar en favor de nuestro país. Y por último vamos a orar para que el Señor provea, guarde y sostenga de todos los recursos a nuestra Iglesia Nacional para continuar sirviendo juntos por un país bendecido y creyente del Dios verdadero. Vamos a estar orando, por favor, con la persona que está a su costado.
Amado Señor, queremos darte gracias en este tiempo porque nos permites orar por nuestro país, por nuestras autoridades, Señor. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, porque eso dice en tu palabra, que donde hay más de 2 personas reunidas en tu nombre, tú estás. Señor, gracias por atender a nuestros ruegos. Y Señor, y de verdad queremos decirte que te amamos y esperamos, Señor, en ti, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, hay otro como Él, con trompetas alábale, canta y danza. Buenas noches, hermanos y amigos. Estos son los anuncios de la marcha de nuestra iglesia. Este sábado 12 de septiembre, atención a toda la juventud, tendremos la conferencia Claridad Bíblica ante la confusión sexual, a cargo del expositor Joe Owen. No te lo puedes perder, pasa la voz a tus invitados. A continuación, mira este video. Si nosotros vemos la historia de la iglesia siempre ha tenido que tomar una firme postura en contra de los movimientos de un mundo sin Cristo cuando intentan invadir la iglesia. Y no hay movimiento tan fuerte en nuestros días como la sexualidad. Saludos, mi nombre es Joe Owen, director del Ministerio Apologético Respuestas en Génesis. Les quiero extender una invitación a una conferencia por live stream acerca de la sexualidad bíblica. Y el título de esta conferencia será
la claridad bíblica ante la confusión sexual. Tendremos 2 sesiones, luego una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Hoy día nuestros jóvenes especialmente no saben cómo enfrentar este desafío para la iglesia, cómo mostrar misericordia a un mundo que está sufriendo, pero a la vez ofrecerles un evangelio que es tan exclusivo. Nuestra sexualidad tiene que ver con pacto, tiene que ver con Cristo y lo que refleja de Cristo, y es hora de que nosotros sepamos responder con gracia y verdad. Espero poderles servir en esta conferencia y espero también su interacción. Los espero para entonces. Este domingo 13 de septiembre, en nuestro culto de adoración a nuestro Dios, continuamos con nuestra serie Espiritualidad Emocionalmente Sana, con el tema Descubre los ritmos del oficio diario y el reposo. Y a continuación, ese mismo domingo a las 11:30, continuamos presentando el programa especial para niños Alianza Kids. Muchas gracias por tu colaboración generosa para ayudar a familias necesitadas. Te animamos a continuar haciéndolo, y si aún no has sido parte de ello, te animamos a que lo hagas. Comunícate a los números que aparecen en pantallas. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Hemos tenido un tiempo muy especial, estando orando, intercediendo por las necesidades propias de la iglesia y nuestras familias también, y por nuestra nación. Quiero recordar a todos los jóvenes que este día sábado tienen una cita muy especial con un tema pertinente para toda la juventud a nivel de la región sur. Que Dios la bendiga, familia de Arequipa.